cotidiana. Generalmente, pero esto puede ser cualquier tipo de agente infeccioso, viral, parasitario, micótico y demás. Ahí yo puedo ver, por ejemplo, una radiografía, una placa PEA, una condensación o un patrón alveolar en todo el lóbulo superior del que habíamos visto. En anatomía, tenemos tres lóbulos, en el derecho superior, aquí estaría el medio, adelante y abajo, y esto sería parte del inferior, ya que está para atrás del lóbulo inferior. Esto habíamos visto en la anterior clase en relación a lo que es la anatomía. Bueno, la incidencia se dice que es de 3 a 13 casos por mil, 25 a 35 casos por mil en las personas mayores. Vale decir que los extremos de la vida, tanto los niños como los ancianos, tienen mayor incidencia de estos casos. Algunos pacientes van a requerir ingresar a un hospital, van a requerir manejo en UCI, seguramente un 10-20%. Los extremos de la vida son los que tienen mayor repercusión en relación a esta patología. Va a depender la mortalidad seguramente de las comorbilidades. Una persona anciana, diabética, chagásica, cardíaca, qué sé yo, más neumonía, que seguramente va a ir complicando cada vez más. La neumonía podemos dividir lo que podemos neumonía a partir de la comunidad, de la neumonía intrahospitalar, de la comunidad, es aquella que se requiere aquí en la comunidad, porque la pueden adquirir, pero aquella nosocomial es la que se va a dar en el hospital, o sea, intrahospitalar. ¿Cuál es la diferencia de la comunidad? En teoría va a ser un germen relativamente sensible a antibióticos, en cambio el nosocomial o intrahospitalario va a ser resistente a varios antibióticos. Pero la definición, ¿cómo es de la intrahospitalaria y cuál es de la comunidad? Es aquella que se da en la comunidad, en la universidad, en el colegio, en el mercado, fuera del hospital. O sea, aquella que se da en la comunidad y además dentro de las primeras 48 horas de ingreso a un centro hospitalario. Vale decir que si yo me refiero a dejar una neumonía acá, seguramente va a ser un germen de la comunidad. Yo ingresé por un problema de una fractura, digamos, de tobillo, de tibia. No tengo síntomas respiratorios, no tengo tos, no tengo nada. Me interné el primer día, hoy día, no tengo síntomas respiratorios, pero resulta que empiezo, hombre, tiene diabetes, no, ¿ya? ¿No tiene seguro? ¿Dónde estábamos? Pero hombre, ya no van a entrar a hacer ruido, pero no se llaman. ¿Cómo estábamos hablando? ¿Cómo estábamos? Por neumonía adquirida en la comunidad. Por ejemplo, paciente que ingresó al hospital, pero no tenía ningún síntoma respiratorio, una fractura, digamos, y resulta que el hospital no tiene síntomas respiratorios, pero resulta que al día siguiente empieza a tener tos, empieza a tener dolor en puntada de costado, tos con expectoración, fiebre, bla, 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 y ese germen todavía es de la comunidad, no es intrahospitalario, pero todavía seguramente lo adquirió la comunidad, que estaba replicando, que se estaba multiplicando, que estaba apareciendo los síntomas en las primeras 24 o 48 horas de ingreso al hospital. Vale decir que si yo me interno en el hospital hasta los 2 días, el germen o la definición indica que todavía es de la comunidad. Pero si yo tengo los síntomas a partir del tercer día de estar hospitalizado, repito, síntomas respiratorios, la neumonía es intrahospitalaria. Más resistente seguramente, estafilococo mético resistente, pseudomonas resistente, acinetobacter, qué sé yo. ¿Cuál es el germen más frecuente de la comunidad?
germen típico y germen atípico. El germen típico, clásica neumonía, donde va a haber condensación, estreptococo neumonía. Hay los influenza, bacilos, estáfilos, klebsiella, etcétera, etcétera. Pero el más frecuente es estreptococo neumonía. De los clásicos, vale decir que la neumonía ya la hemos dividido primeramente en neumonía de la comunidad NAC y neumonía intrahospitalaria. Dentro de la neumonía de la comunidad está la típica y la atípica. ¿Cuál es el germen más frecuente de neumonía y de la comunidad? Neumonía. Neumonía. De la típica, estreptococo neumonía. Vale decir, neumonía típica y neumonía atípica. De la típica, estreptococo neumonía, y de la atípica, Mycoplasma pneumoniae, clamidia, Klebsiella, virus, hongos, parásitos y demás. Ya sabemos que podemos tener en cuenta dos tipos de neumonía de la comunidad, como neumonía eso está bien, como neumonía típica y atípica. La típica, estreptococo neumonía clásico, y la atípica, Mycoplasma pneumoniae. ¿Para qué? Porque el tratamiento va a ser diferente. Son diferentes antibióticos. Cuando nosotros preguntamos en la anamnesis, ¿y usted se dedica a alguna actividad? ¿Qué ocupación tiene? Sí, yo trabajo con conejos. ¿Qué voy a pensar? Por la anamnesis, seguramente contacto con conejos, Transiella tularensis. ¿Hay que pensar? No, doctor, yo le cuento que yo vivo en un asilo ya bastante tiempo y tiene aire acondicionado. Legionella neumófila. No, pero vivo con varios ancianitos en un asilo. Estreptococo neumonía, tuberculosis, clamidia, o sea, varias patologías que hay que pensar de acuerdo a lo que el paciente vive. Doctor, le cuento que yo estoy en Palmasol, porque sí, hay pacientes en el hospital. Estreptococo neumonía, Mycobacterium tuberculosis. O sea, va a depender mucho de la anamnesis que hagamos al paciente y podamos tener en cuenta de qué patología o de qué tipo de germen o etiología podría deberse. Entonces, con aves, por ejemplo, contacto con aves, la metastasis, ¿sí? Tendríamos que pensar. O sea, va a depender mucho de dónde está expuesto el paciente. Te cuento, doctor, que yo fui la anterior semana a una cueva donde había varios murciélagos, y bastantes heces. ¿Qué voy a pensar? Histoplasmosis. O sea, va a depender de qué pasó, en qué estabas en contacto y demás. Pacientes alcohólicos, doctor, yo tomo bastante, qué sé yo, cada fin de semana. Lo mismo. Estreptococo neumonía, anaerobios, Acinetobacter, enterobacterias, tuberculosis. Mira, la tuberculosis está metida en varias cosas, por si acaso. Entonces va a depender mucho de las comorbilidades uno y también va a depender mucho del lugar donde el paciente está residiendo o estaba en contacto. Diabéticos, estreptococo neumonía, estafilococo aureus, legionella, pero también tuberculosis en los diabéticos. Y así podemos ir viendo varios tipos de comorbilidades o relación a diferentes patologías o eventos donde el paciente desempeña sus actividades. Bueno, paciente con bronquiectasias, dilatación anormal de la parte distal de los bronquios, pseudomonas aeruginosa que te pensar. Otro, por ejemplo, paciente con VIH, en el hospital no decimos paciente tiene VIH, decimos paciente PBB, es que vive con el virus de SIDA. Pero mire, puede ser que esté en estadio precoz. Voy a pensar en estreptococo neumonía, influenza, pero también puede ser Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿qué tal si el paciente está en estadio tardío, VIH?
además de lo descrito, tendré que pensar en gérmenes oportunistas tipo Pneumocystis gyrovesi, Cryptococcus neoform. Recordar que el Pneumocystis gyrovesi es un hongo que parece un parásito, pero lo tratamos con cosimoxazol. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que pensar en los pacientes VIH, o sea, los pacientes PBBS. Repito, en el hospital no tiene paciente con VIH o paciente con SIDA, ¿no? Paciente PBB es lo mismo paciente cuando tiene un tumor, un cáncer, paciente con CA, paciente con TU o paciente con neo. CA, cáncer, TU, tumor, neoproliferación, ¿verdad? O una neoformación. ¿Cómo ingresa? Por vía inhalatoria el germen, aspiración de contenido orofaringio, diseminación hematógena o por contigüidad. Factores de riesgo, ya dijimos, varios factores de riesgo de comorbilidad, desde lo que es uso de inmunosupresores, diabéticos, cardíacos, convulsiones. Recuerda que el paciente puede convulsionar y se puede broncoaspirar o hacer microaspirados y hacer neumonías. Recordar que la boca tiene muchos gérmenes, bueno, pues diferente flora, pero pensemos cuando hay broncoaspiración en gérmenes anaerobios, pensemos, ¿no? Lo que me interesa, por ejemplo, ¿dónde se afecta? ¿Cuántas veces dijimos se divide? ¿Cuántas veces se dicotomiza los bronquios antes de llegar a los alveolos? 23 generaciones antes de llegar a los alveolos. Entonces nos damos cuenta fisiopatológicamente cuando yo tengo ruidos patológicos o adventicios o estertores, pueden ser tanto estertores que pueden afectar a la vía aérea o a los alveolos. En los alveolos voy a percibir a la ocultación cuando hay una neumonía, crépitos húmedos. Neumonía, crépitos húmedos. Si hubiera un paciente con asma, sibilancias en los bronquios de pequeño calibre. Y si tuviera una bronquitis, probablemente roncus, afectación de los bronquios de gran calibre. En resumen, bronquios de gran calibre, roncus, de pequeño calibre, sibilancias, alveolos, crépitos húmedos, y si son los crépitos bilaterales, los dos pulmones, voy a pensar en crépitos secos, generalmente de afectación del intersticio, fibrosis pulmonar. La neumonía generalmente puede ser, cuando es global, puede ser de un solo emitórax, o sea, un solo lóbulo o un pulmón. Entonces ya sabemos dónde se producen fisiopatológicamente los ruidos adventicios, patológicos y demás. Lo que nos interesa, ¿cuál es el cuadro clínico? El paciente que tiene neumonía, ¿qué les va a decir, doctor? Yo tengo diarrea, no creo que tenga. Puede ser, ustedes saben que puede tener varios síntomas, pero lo que el paciente refiere es dolor empuntado, tos, dolor empuntado y cortado, tos con expectoración mucopurulenta o de por ahí hemoftoica o esumfrosa como por el color del ladrillo molido, fiebre, y además de eso puede haber taquipnia, taquicardia, estertores, ya dijimos, crepitantes audibles, y en el examen físico de tórax posterior un síndrome de condensación, vale decir, a la inspección puede ser que el tórax a la expansividad simétrico, a las vibraciones vocales va a haber incremento de las vibraciones vocales, percusión, matidez y auscultación, crépitos. Eso es lo que se ve en una neumonía típica. ¿Qué le duele? El pulmón, el costado, me falta el aire, tengo fiebre, escalofrío.
mandar seguramente. Ahí está. A la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Además, podemos encontrar sobrotubárico, cavitario, broncofonía áfona, también murmullo vesicular disminuido si está con un derrame para neumonía. Ya hemos visto que en lo que es la expansibilidad podemos ver lo que es las maniobras de Ronald para expansibilidad de los vértices, la CGB, lo que son las bases, matidez, percusión de dígito digital de Gerard o Auer-Bruen. ¿Entendido? Las fases anatomopatológicas generalmente son de congestión, hepatitis roja, gris y resolución. ¿Qué pido? Hemograma, creatinina, glicemia, todo lo que tengamos que pedir, pero recuerda también que hay antígenos, por ejemplo, para la orina, para lo que es la disponibilidad de orina podemos tomar. Si pensamos en influenza, haremos un hisopado nasofaringio, lo mismo para COVID, veremos un hisopado para ver antígenos, una PCR, o de por ahí también una radiografía, o si no, un cultivo de esputo que podemos tomar en cuenta para poder el germen, una tinción de grano, o un hemocultivo que nos puede ayudar. Adelante, ¿qué quería comentar? Lo de hepatización, sé que se trata de conversión del tejido parenquimatoso a tejido similar al hígado, ¿no? Pero ¿qué características tiene? En la parte semiológica lo que tenemos que tomar en cuenta es que el pulmón lo que se hace es llenar de exudados, de bacterias, secreciones. ¿Dónde? ¿Dónde? En el bronquio principal derecho e izquierdo, en los bronquiolos de pequeño calibre, de gran calibre, alveolos. ¿Qué se llena de secreciones? Pus, flema, todo. Bacterias. Los bronquios de pequeño calibre. Los alveolos. ¿Y qué pasa con ese pulmón que está lleno de secreciones? Es una condensación, es una hepatización, y por ende hay intercambio gaseoso. No creo. ¿Por qué? Porque hay exudados, bueno, hay exudados, hay lo que se llama todo tipo de secreciones, y el paciente empieza a tener expectoración probablemente mucopurulenta, ahora puede ser también hemoftoica o hejumbrosa, dependiendo de eso, y puede darnos en el examen físico, evidentemente, como está hepatizado, va a darnos ¿qué? Vibraciones vocales incrementadas, matidez a la percusión y a la ocultación rética. Si se ha cavitado, un soplo probablemente. O también podría darnos broncofonía áfona, ¿no? Tú puedes auscultar, te dice que hable en tono bajo su nombre. ¿Cuál es su nombre? Y aquí vas a escuchar en la auscultación ¡Juan! ¿Por qué? Porque hay una broncofonía áfona que puede transmitir fácilmente lo que son los sonidos. ¿Entendido? Sí. Bueno, eso es en hepatización, en condensación. Ahora vamos a ver lo que es la radiografía, vamos a ver qué es lo que pasa, qué imágenes se ven. Pero, en conclusión, lo más llamativo es que yo voy a pedir un hemograma. O sea, donde vaya, cualquier problema, hemograma. ¿Qué tiene? Diarrea, hemograma. ¿Qué tiene? Neumonía, hemograma. Infección urinaria, hemograma. ¿Qué tiene? Un cuchichi, hemograma. Así, a todo es hemograma. ¿Qué voy a encontrar en la serie blanca? Aquí hay una serie blanca y una serie roja y una, que son las plaquetas. A ver, ¿quién quiere dar lectura al hemograma? ¿Quién se anima? ¿Qué han llevado en bioquímica, en fisiología? ¿Quién se anima a interpretar este hemograma? Bueno, vemos la serie blanca, los leucocitos segmentados, llamados también neutrófilos, linfocitos, monocitos, pero los que más me interesan son los primeros, estos tres. Leucocitos. Leucocitos de 13.200, normal de 5.000 a 10.000, más de 10.000 leucocitos. Esto es al ingreso, ¿no? Segmentados 17, linfocitos 19.
¿Qué les parece? ¿Cómo es desviación a la izquierda clásica? Cuando los segmentados están aumentados. Levante la mano, no hacen todo. Aumento de los segmentados, de los neutrófilos. ¿Qué más? Desviación a la izquierda. Levante la mano. Aquí. Entonces, desviación a la izquierda, yo pienso en un proceso bacteriano, infeccioso bacteriano. Leucocitosis, más de 10.000 se supone. Neutrofilia, 55 a 65 es el rango. Con linfopenia, 25 a 35 es el rango. Entonces, pero para que sea una desviación a la izquierda, además tendrían que haber formas inmaduras, calladas. Ya que no hay callados, pero tendríamos que pensar, repito, leucocitosis, neutrofilia, linfopenia y callado. Eso sería una desviación a la izquierda. Pero este es igual sugerente de un proceso infeccioso. Bacteriano. Evidentemente de origen bacteriano lo más probable. Si fuera esto, leucocitos, qué sé yo, 3.000, 4.000, o sea, a la inversa, todo volcado, yo pienso en desviación a la derecha. Linfocitos. Un proceso generalmente viral, o sea, leucopenia, todo lo volcado, leucopenia, menos de 5.000, neutropenia y linfocitosis. En este caso es bacteriano. ¿Entendió? Sobre la izquierda, sí. Ahora vamos a ver si han entendido. Van a sacar el surocilio. Leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, hablamos de desviación a la izquierda con callado. Miren, primer día de tratamiento, 13.000, segundo, bueno, a los 2 días, 12.000, a los 4 o 5 días prácticamente ha ido mejorando los leucocitos, lo que indica que el antibiótico está haciendo efecto, es adecuado el tratamiento. Serie roja, vamos a ver lo que son los glóbulos rojos, no está acá, tendríamos que ver, de 4 millones, por debajo de 4 millones hablamos de anemia, pero aquí está la hemoglobina, 6.5. ¿Cuánto es normal la hemoglobina? 12 a 16. De 12 gramos. Menos de 12 gramos hablamos de anemia. Ahorita es anémico, 6.5. Hematocrito de 17. Está abajo, nos falta, no reportan los glóbulos rojos. Y las plaquetas, ¿cuánto es? 200.000 a 450.000. 150.000. Levante la mano. 150.000 a 450.000, lo normal. De 150.000 a 450.000. Acá está con una discreta plaquetosis. ¿Qué es plaquetosis? Pero que ha ido corrigiendo. A ver, el proceso infeccioso se eleva, bueno, pero después ya corrige. Conclusión: leucocitosis, sugerente proceso infeccioso bacteriano, anemia. Hay que ver si es microcítica o macrocítica de acuerdo al experto. Ya tenemos una idea de cómo tenemos que interpretar. Macrocítica hipercrónica, doctor. Muy bien. Excelente. Exámenes complementarios de gabinete, radiografía dijimos, lo que vamos a solicitar, microscopía, función, si corresponde. En la radiografía siempre interpretamos la técnica. Primero si corresponde al paciente, si es AP o PA. ¿Cuándo es PA? Cuando las escápulas están fuera del tórax. Recordar que el paciente se coloque en esta posición o con los brazos sobre el chasis, de tal manera que las escápulas salen fuera del tórax. Si no sucede eso, el paciente está recostado, generalmente está inconsciente, intubado, las escápulas ingresan dentro del tórax. Primero, entonces, para ver si es AP o PA, tenemos que ver las escápulas. ¿Alguien quiere dar atrás? ¿Cómo? ¿Se puede poner la anterior diapositiva? ¿A la anterior? Sí. Hombre. ¿Ya estuvo? Radiografía estamos viendo. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces vemos si es AP o PA, tenemos que ver las escápulas fuera del tórax.
tenemos que tomar en cuenta también que esté bien inspirada, bien penetrada, bien centrada. Bien inspirada coincide el arco posterior décimo con el ángulo costofrénico. También que esté bien penetrada y bien centrada. Después vemos de partes blandas, partes óseas, fracturas y demás, mediastino y de última los campos pleuropulmonares. Ya viendo la patología de este paciente, yo puedo observar dónde está afectado el pulmón, dijimos, ¿qué se afecta? Pulmón derecho. Lóbulo ¿Qué se superior. afecta? ¿Qué parte se afecta? Los alveolos. Los alveolos. Es un patrón alveolar con broncograma aéreo. Patrón alveolar con broncograma aéreo. Una imagen radiopaca compatible con broncograma aéreo, patrón alveolar con broncograma aéreo. Ahí yo veo el broncograma aéreo, vemos como si fuera un arbolito sin hojas. Ahí está. Patrón alveolar con broncograma aéreo. ¿Dónde? Lóbulo superior derecho. Otro patrón alveolar con broncograma aéreo. Otro patrón alveolar. Ahí está el broncograma, miren, en una tomografía. Lo mismo, ¿no? Patrón alveolar con broncograma aéreo. Igual una condensación, lóbulo medio, otra condensación, hay otra condensación, miren. Base periférica, vértice central. Otra condensación, patrón alveolar bilateral, afectación de ambos pulmones, antes del tratamiento, después del tratamiento. En cambio, en las atípicas no sucede así. Como es atípica, lo que pasa es que el paciente tiene tos improductiva, va a decir que la tos no es con esputo, no es con expectoración, no hay hemófisis, no es esputo deslumbroso, una tosecilla, pobrecita así con una situación mucosa, o de por ahí puede ser tos sin expectoración. Es raro, una neumonía, pero es atípica. Ausencia, no hay dolor. Manifestaciones más extrapulmonares, náusea, vómito, no sé, cefalea. Condensación radiográfica de tórax no existe, o sea, no hay condensación, más es un patrón intersticial, o puede ser más un proceso más que se manifiesta con sibilancia, roncos, no tanto así críticos. Lo ves al paciente, disección clínica radiológica, no ves grandes síntomas, signos generales. El paciente dice, doctor, le cuento que yo estoy tosiendo hace 2 semanas, hace una semana, pero no me pasa. Sigo tosiendo, me molesta la garganta, la tos. En cambio, con la neumonía de la comunidad típica, el paciente en un día, 2 días, está mal. O sea, algo agudo en la neumonía de la comunidad. Neumonía típica es de forma súbita, febril, tóxico, el paciente está mal, decaído, alteraciones pulmonares focalizadas, un lóbulo está afectado, réplicas a la fluctuación. En cambio, en las típicas, ya sabemos cuál es el agente, es de forma insidiosa. Neumonía típica, en 1 o 2 días el paciente se descompensa si el primer tratamiento. Neumonías atípicas, repito, 1 semana, 2 semanas, tengo una tosecina, me molesta, no sé, por aquí, por allá. O sea, es de forma paulatina, insidiosa. No hay gran fiebre, 38, 30 y 10, 37 febrícula. No está tóxico en la atípica. Alteración difusa, sibilancia, roncus a la auscultación. Bueno, ¿quiénes vamos a internar? Seguramente aquellos que están delicados,
recordar, ¿cuánta es la frecuencia normal? Frecuencia cardíaca normal. Levante la mano de la derecha. De 60 a 100 latidos por minuto. Cuando está más de 100, ¿cómo se llama? Cuando está taquicardia. Menos de 100. Bradicardia. Entonces ahí tiene taquicardia. Mayor de 125. Ojo. ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal? De 2 a 20. 2 a O 20. sea, 20 o respiraciones. sea 22. Más de 22. Hablamos de taquipnea. Este paciente si tiene 30, otro criterio. ¿Cuánta es la temperatura normal? De Levante la mano, 36.5 a 37. A ver, usted. Ya, de 36.5 a 37.2. ¿Y cuándo es fiebre? Cuando es mayor a 38. Mayor a 38 hablamos de fiebre. De 36.5 a 37.2 lo normal. De 37.2 a 37.9 febrícula se llama. Más de 38 fiebre. Muy bien. ¿Cuál es la presión arterial normal? A ver, ¿usted? 120, 80. ¿Hipertensión arterial? 139, 90. A ver, ¿alguien más? Mayor a 140, 90. Mayor a 140, 90, hipertensión arterial. Hipotensión arterial. 60, 90. Levante la mano. 60, 90. ¿Qué? Sí, 90, 60. ¿Perdón? 90, 60. ¿Mayor o menor? Menor a 90, 60, hipotensión arterial. ¿Y con cuánto es la saturación normal? 99. 95 a 100. Sí. 95 Menos de 60. 95, ojo, está bajando, está indicación de hipoxemia. Menos de 90, de 93 ya le requiere oxígeno. ¿Cómo se llama cuando la frecuencia del pulso está menos de 60? Fuerte. Bradisfilia. Y si está elevado, taquisfilia, mayores. Bien. Bueno, hay una escala de Kurz 65 que se emplea para poder internar a los pacientes o no. La C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria mayor a 30, la P de presión arterial sistólica o diastólica menor a 90 o 60 y 65 de edad mayor de 65. 65 cada uno tiene una puntuación. Voy sumando, digamos, está confuso, no sabe dónde está, qué fecha es, confuso. La urea está normal, 30 digamos. Taquipneico está con 35 de frecuencia, ya tengo 2 puntos. Está con buena presión, 120-80, 0. Y tiene 66 años. 1, 2, 3 puntos. ¿Qué pasaría si tuviera 3 puntos? 3 puntos, neumonía severa, hospitalizar y considerar entrada. No depende mucho de cuánto de puntuación yo obtengo para tratarlo ambulatoriamente, hospitalizarlo, internarlo a sala o a terapia intensa. Me ayuda bastante la escala de Kurz 65. Bueno, esta es para terapia, bueno, esto ya no va para ustedes, pero podemos ver antibióticos como penicilina, amoxicilina, amoxiclavulánico para estreptococo, para típicos, para micoplasma, macrólido, octino, estafilococo, cefalosporina de primera generación en este caso, vancomicina si fuera el caso medicino resistente, o podemos usar también el linezolid si es que tiene problemas renales. Recordad que produce nefrotoxicidad, en cambio el linezolid no produce nefrotoxicidad. ¿Para qué la vancomicina? Para estafilococo meticilino resistente. Epilepsia cefalosporina tipo ceftriaxona, pseudomonas. Hay antipseudomonas, por ejemplo el ceftazidina o el ifenema o el penem. Para anaerobios, clindamicina, metronidazol. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? Adelante, por favor. ¿Quién se salió?
Santiago Solís. Doctor, una preguntita. La puerta, ciérralo. Pregunta. Adelante, silencio. Una preguntita, doctor, sobre las porciones de condensación que había en los pulmones. ¿Hay otro signo además de ese foco de condensación que podemos ver? Aparte de otro signo. En neumonía podemos ver, en neumonía, vamos por favor, en neumonía de la comunidad, neumonía lobar, puede producir varios géneros, porque te pongas el principal, pero la Klebsiella te puede dar neumonías pesadas, por ejemplo. También te puede dar cualquier tipo de estafilococo, estafilococo, pseudomonas y demás. ¿Qué patrón? Alveolar. A diferencia, por ejemplo, de las neumonías virales, el COVID, ¿qué te producía, por ejemplo? Unas lesiones en vidrio del lustrado, lesiones en vidrio del pulido, que eran en parches bilaterales difusos de la parte periférica. Entonces va a tener su característica, digamos. Igual que puede dar varios tipos de alteración celular. Neumonía por COVID sería eso, ¿no, doctor? Neumonía atípica por COVID. Los virus de neumonía. Y en el signo. ¿Quién? Diana. ¿Quién es? Diana. Diego.